Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar el tema para la clase invertida, la decadencia del Imperio Romano, para lo cual le hemos dividido en dos grupos, uno para Occidente, otro para Oriente. Tenemos el objetivo, la introducción y la conclusión. Tema en la decadencia del Imperio Romano. Cuando empezamos con el objetivo, estimamos los principales aportes de la cultura romana a las diversas culturas y civilizaciones, no solo occidentales, en la construcción de la historia universal, y que a la postre recibimos los latinoamericanos en Europa y África y Asia, mediante la identificación de sus contribuciones más importantes para valorar la diversidad pasada y presente. En la introducción tenemos en este tema vamos a hablar de la decadencia y fin del gran imperio romano de Occidente y de Oriente. En primer lugar, vamos a definir las crisis del Bajo Imperio, la fundación de Roma, anarquía militar y causas de la caída del imperio. Vamos a poner varios ejemplos sobre la división del imperio de Occidente y Oriente. Para terminar, hablaremos de los periodos de la historia, para poder centralizar los hechos acontecidos de la historia. Se enmarcan, en cambio, de un periodo a otro de la historia, demostrando que todo hecho acontecido no se encuentra estático, sino que está en constante cambio y transformación. Vamos también a hablar al finalizar hablaremos de la conclusión. Empezamos con el primer grupo, que sería Roma de Occidente. Vamos con las causas. Causas de la caída del imperio: tenemos anarquía militar, dominio de los generales para deponer y nombrar emperadores, inestabilidad en las fronteras, cobro de los altos impuestos al pueblo. Las guerras generaban gastos excesivos, subida de los precios de los productos. Constantino intentó consolidar el poder del imperio con el apoyo de los cristianos y los bárbaros, considerados enemigos tradicionales de Occidente. Tenemos Edicto de Milán. Edicto de Milán, en el año 313, en el Edicto de Milán se proclama la libertad religiosa y el emperador Teodosio convierte al cristianismo en religión oficial. Tenemos división del imperio. En el 395, el emperador Teodosio dividió el imperio a sus dos hijos, dándole a Occidente para Honorio y Oriente para Arcadio. La capital para Occidente estaba entre Roma, Milán y Rávena, y la capital de Oriente, Constantinopla. Nuevos reinos germánicos. En el 476 se da fin al Imperio Romano de Occidente. El bárbaro Odoacro depuso al emperador Rómulo Augusto, un niño de tan solo 10 años, estableciéndose así en el Imperio de Occidente los nuevos reinos germánicos, que luego pasarían a llamarse Imperio Carolingio. Tenemos el segundo grupo. En el segundo grupo estamos con Oriente. Con Oriente vamos con su capital. La capital del Imperio Romano de Oriente es Constantinopla. En el 330 pasó a ser capital del Imperio Romano, antes llamada colonia griega de Bizancio, que cambió su nombre en honor al emperador Constantino. Tenemos Imperio Bizantino. El Imperio de Oriente se le conoce también como Imperio Bizantino, y una vez dividido el imperio, Constantinopla se quedó como capital del Imperio Romano de Oriente. Tenemos derecho romano. Derecho romano. En el 528 se permite la recopilación del Corpus Liris Civilis, es decir, el derecho romano. El Imperio Bizantino tuvo su máximo esplendor en el siglo VI con Justiniano I. Así queda acentuado que a Grecia le debemos la democracia y a Roma el derecho. Conflicto religioso. En el año de 1054 se da el cisma de Oriente, conflicto religioso donde se separa la Iglesia católica de la ortodoxa. Y por último tenemos las invasiones. En el año de 1453 cae el Imperio Bizantino, ya que los turcos otomanos invaden Constantinopla. Queda asentado, quedamos por finalizado la Edad Media, dando paso a la Edad Moderna. Y no solamente con la fecha de 1453, sino también con el descubrimiento de América en 1492. Conclusión.
Vamos a dar por finalizada y tenemos como conclusiones. Con la información anteriormente dada y sus ejemplos, quiero que se den cuenta de la importancia de reconocer los hechos históricos en lo político, económico, social y cultural. El conflicto armado, la riqueza desmedida por ciertos grupos acabado cierta forma acabaron con el gran imperio romano. Queda claro que las malas decisiones son la base fundamental para la caída, no solo de este imperio, sino de otros grandes imperios. Por las malas administraciones, grandes imperios han caído sin importar su rango y siempre oprimiendo a las clases menos favorecidas, que son en realidad las que más sufren las consecuencias en las batallas. Por las pérdidas humanas y económicas que han sido y serán hasta ahora gestoras de una sociedad de clases. También sabemos que para todo cambio necesitamos la toma de decisiones en el proceso para el cambio, pero para evitar estas grandes guerras, estas decisiones deben ser acertadas. No todo fue negativo, por ello se debe priorizar los grandes aportes que le debemos a la cultura occidental que han hecho evolucionar nuestra cultura actual. Jóvenes, resumido, ¿qué es lo que pasó con el imperio, con el gran imperio romano? ¿Sí? Ustedes van a tener la siguiente evaluación. Realice un cuadro comparativo entre Occidente y Oriente y una vez que se dividió. Esto sería, jóvenes, para que la siguiente clase podamos conversar sobre estos temas. Muchas gracias.